Que el Señor bendiga al pueblo de Dios. Tengo el privilegio de volver a ministrar la palabra. Esta vez tengo un título, tengo un verso en el cual estoy fundamentando este mensaje. Me gustaría que antes podamos orar juntos. Yo aquí, usted en el lugar donde se encuentre, detrás de ese dispositivo, no sé si está en un sofá, si está en una silla, en la cama, si está en la cocina, puede ser que usted esté sentado frente a un dispositivo, pero esta oración sé que le alcanzará. Permítame orar por usted. Padre, quiero darte gracias por todas las personas que tendrán la posibilidad de escuchar esta palabra que es predicada en este momento con poder, no por el instrumento, sino por la promesa. Pero derramaré de mi espíritu sobre toda carne, dice tu palabra. Señor, y yo creo que tú has derramado de tu espíritu sobre tu siervo, y hoy con el poder del Espíritu Santo vamos a ministrar esta palabra, y sé que llegará a cada corazón, a cada vida. Si hay alguien que está turbado, cargado, triste, deprimido, angustiado, preocupado, yo te pido que lo bendigas y que quites todo estorbo para que esta palabra pueda llegar feliz a su corazón y pueda ser aprovechada. Oro en el poder del Espíritu Santo, les bendigo y te doy gracias a ti, papá, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Por supuesto que tenemos un título en esta ocasión. Título para este mensaje: hagamos nuestro mejor esfuerzo. Hagamos nuestro mejor esfuerzo. El título es algo que Dios me regala, pero yo quiero decirle que hay una cita, hay un fundamento bíblico. El fundamento se encuentra en la segunda carta que el apóstol Pablo escribe al joven Timoteo. O sea, segunda de Timoteo capítulo 2. Voy a estar fundamentándome en el versículo número 15. Ese versículo está entre otros versículos que en su momento quiero destacar. Alguien ha dicho que en la repetición está el aprendizaje. ¿Qué cree usted? ¿Usted lo cree? Muchos de nosotros aprendimos más porque tuvimos una madre o un padre que nos marcó a través de un refrán. Esos refranes, esos dichos populares, una palabra repetitiva, dicha una y otra vez. En algún momento hasta se volvió esa palabra cansona, pero aprendimos. No podría usted decir que no, o quizá usted lo quiera decir, pero en mi experiencia le digo, aprendí por la repetición de un consejo. Hoy, con el paso de los años, podemos reconocer lo valioso que fueron cada uno de estos consejos. Pablo, el apóstol Pablo, comienza esta serie de exhortaciones allí en el capítulo 2, verso 14, diciendo: recuérdales esto, recuérdales. O sea, vuelve a acordarles. Todo el pueblo de Dios, y especialmente aquellos que tenemos responsabilidades de liderazgo, siempre debemos recordar las grandes verdades de la Escritura. A veces nosotros hablamos de lo básico, pero sabe, yo he leído textos por más de 40 años. Y cuando vuelvo a un texto que parece básico, encuentro tanta profundidad allí, tanta verdad, porque la palabra es una palabra viva y eficaz. El apóstol Pedro tenía esta firme intención cuando nos dijo en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 12, lo siguiente: ya no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Aunque ustedes las sepan, yo voy a continuar recordándoles estas cosas, porque en la repetición está el aprendizaje, y estéis confirmados en la verdad presente. Y Pablo le dijo a los filipenses: a mí, en lo particular, Filipenses capítulo 3, versículo 1, a mí no me es molesto
el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Por esta misma razón, hoy he decidido ser obediente con Dios y traerle a usted una palabra que Él me entregó. Y aunque parezca una palabra sencilla, una palabra conocida, un texto clásico para los que solemos leer la palabra del Señor, el Señor me ha pedido que yo la comparta con ustedes. Él me ha solicitado que la entregue. He venido trabajando con esta idea ya por 8 días. El texto donde estaremos fundamentando este mensaje, como lo dije hace un momento, se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 15. Lo estaré leyendo en diferentes versiones. Y a mí me gustaría, cuando llegue allá, poder leerlo en las diferentes versiones. Tengo 4 versiones. Y luego vamos a analizar, vamos a ver algunas cositas que hay interesantes en cada una de estas versiones. Esta segunda carta fue escrita por el apóstol Pablo al joven Timoteo. O sea, Pablo escribe a Timoteo. Pablo es el grande, Pablo es el experimentado, Pablo es el apóstol, pero Pablo también es pastor y misionero. Pablo es un hombre a quien Dios llama, y lo llama de una manera muy interesante, muy particular, mientras él se ocupaba de perseguir a la iglesia de Jesucristo, cegado, envenenado por sus doctrinas fariseas, perseguía con ímpetu a la iglesia, y Dios lo llamó y él experimentó una conversión. Hechos capítulo 9. Luego Pablo comienza a desarrollar su ministerio, un ministerio muy misionero, un escritor destacado en el Nuevo Testamento. Y dentro de los documentos que él prepara, que redacta, prepara uno para el joven Timoteo. Y el contexto del versículo se encuentra en el capítulo 2, los versos que van del 14 al 26. Si usted lee esta porción, capítulo 2, versos 14 al 26, encontrará el contexto, o sea que está al lado, o sea, a la par del texto que estoy queriendo hacer referencia. Pero mire qué interesante. Voy a permitirme leer el verso anterior y el verso posterior al 15. Dice 2:14. Recuérdales esto: exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Las palabras, pero las palabras que son vacías y huecas, no contiendan, dice el texto, sobre palabras que para nada aprovecha, palabras que se las lleva el viento. Esto se llama retórica. Y si hay un grupo que conoce de esto, es la iglesia. La iglesia conoce de retórica. Nosotros sabemos y usamos nuestra propia jerga. Dios te bendiga, amén, aleluya, gloria al Señor. Esa es parte de nuestra jerga. Y por qué no, se ha convertido también en el palabrerío que usamos para ir y para venir, para movilizarnos y a veces hasta para cometer fraudes. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que esas palabras huecas que no tienen sustancia son las que el apóstol Pablo le está diciendo al joven Timoteo. No contienda sobre esas palabrerías. Luego dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra. Esa palabra es diferente a las palabras del verso 14. Está hablando de una palabra singular, de una palabra única, una palabra verdadera. Es la palabra de Dios. Pero mire el verso 16, y es en donde se encuentra el verso 15, entre el 14 y el 16. Dice: mas evita profanas y vanas palabrerías. Mire cómo lo ha calificado ahora, porque esas palabrerías conducirán más y más a la impiedad. Entonces Pablo está haciendo una gran diferencia entre las palabras huecas, sin sentido, en las que o con las que nosotros muchas veces contendemos unos contra otros y contra los otros, y aquellas palabrerías que no hacen más que conducir a la impiedad. Pero en el centro él usó otra forma
demostrar el concepto de palabra, y es palabra de verdad. Vamos a dejar eso aquí un momentito y vamos a continuar diciendo que Pablo le continúa dando consejos a Timoteo, consejos trascendentes. ¿Para qué? Para que tenga éxito. ¿Éxito en qué? En el cumplimiento de su ministerio. Cuando hablamos de ministerio, estamos hablando de una misión. Estamos hablando de una misión por y una misión para. Todos nosotros estamos aquí ¿por qué? Y estamos aquí ¿para qué? Eso significa razón y significa también propósito. Si observamos con cuidado cada una de las palabras que se encuentran en este versículo, el cual yo me he permitido en mis notas tenerlo en 4 versiones, vamos a ver cómo Pablo escoge las palabras. Y eso no dicho solamente por mí, sino dicho por las diferentes editoriales que han hecho un excelente trabajo en transcribir del texto original a nuestro idioma en español. Por ejemplo, yo tengo conmigo la versión Reina Valera del 1960. Es lo que en las iglesias conocemos como la versión viejita. Hay otra revisión que es la Nueva Versión Internacional. Me gusta, es muy fidedigna al texto original, al hebreo o al griego, dependiendo cuál sea el caso. La Nueva Traducción Viviente es una traducción que yo traté de robar de uno de mis hijos, que la usa con mucha frecuencia. Y hay una traducción, una versión que es muy antigua, que es la versión Dios habla hoy, que es la de un lenguaje muy popular para que cualquier persona tenga mucho acervo cultural o no, mucha academia o poca academia, la pueda entender. Mire usted cómo presenta Reina Valera del 60 el texto. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Recuerde, en la repetición está el aprendizaje. Dice Nueva Versión Internacional, el mismo texto, la misma cita. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que interpreta rectamente la palabra de verdad. Hubo un cambio, pero en esencia hay mucha similitud. La Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera: esfuérzate, está repitiendo como lo hizo Nueva Versión Internacional, la misma palabra, esfuérzate, para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Dios habla hoy, que es la última versión que voy a presentarles, dice: haz todo lo posible por presentarte a Dios como un hombre de valor comprobado, como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse, que enseña debidamente el mensaje de la verdad. Variantes. Reina Valera del 60 usó procura, mientras que Nueva Versión Internacional y Nueva Traducción Viviente dijeron esfuérzate. Interesante. Pero Dios habla hoy, dice haz todo lo posible, y es lo mismo. Luego vemos que cuando habla de presentarse, parece que todos están de acuerdo. Preséntate, preséntate, preséntate. Todos han hablado de presentarse delante de Dios, y la persona ante la cual se está solicitando se presente es el Dios de Israel, el mismo Dios que usted y yo conocemos y adoramos. Obrero, 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 sí, pero dice, Dios habla hoy como un trabajador, que es relativamente lo mismo. Cuando habla de aprobación no hay problema, todos coinciden, aunque Dios habla hoy, dice comprobado. Me gusta mucho que la palabra vergüenza
para todos es igual. No avergonzarse para que no se avergüence, para no ser avergonzado. Pero hay un detalle al final. Reina Valera del 60 dice que usa bien de usar la palabra de verdad. Nueva Traducción Viviente dice que interpreta bien la palabra de verdad. Me gusta eso de interpretar bien. Nueva Traducción Viviente dice que explica bien la palabra de verdad. Y Dios habla hoy, dice que enseña bien la palabra de verdad. Al final hay una variante importante, pero el sentido es interesante. El Señor dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Esfuérzate, haz todo lo posible por presentarte delante de Dios aprobado, como un obrero o trabajador, no importa, que se presenta delante de su Dios y no tiene de qué avergonzarse. Ahora sí, la variante interesante: que usa bien, que interpreta bien, que explica bien y que enseña bien la palabra de verdad. Es necesario analizar este texto, no correr. Vamos a hacerlo de la mayor cantidad, o vamos a tratar de ver algunas perspectivas. Lo correcto es usar la mayor cantidad de perspectivas. Me coloco acá y veo el texto, me coloco acá y veo el texto, me coloco acá y observo el texto. Y entonces yo quiero en este momento permitirme hacer una lectura con una óptica antónima. Yo sé que eso es un poco extraño porque no lo he dicho en otras ocasiones. ¿Qué queremos decir con una lectura o una óptica antónima? Bueno, amado y amada, primero tenemos que definir la palabra antónimo. La palabra antónimo significa contrario, opuesto, o significa también encarado, contrapuesto, inverso o paradójico. Yo me permití hacer un ejercicio. Ahora vamos a ver el verso, voy a leerlo con una nueva versión, la versión de Jorge Amaya, el pastor Jorge Amaya, que la va a decir en una versión, como lo he dicho, antónima. Entonces yo me voy a permitir cambiar todos los sentidos de la palabra para darle un sentido contrario. Déjeme repetir nuevamente en Reina Valera del 60. Recuerda, memorice conmigo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Muy bien, dígalo de nuevo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Muy bien, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. 3, que usa bien la palabra de verdad. Número 1, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Número 2, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Número 3, que usa bien la palabra de verdad. Ahora, una perspectiva antónima sería más o menos así: no te esfuerces para nada, y más bien con negligencia auséntate de Dios, como un vago que ha sido desaprobado, considerándote tu propio jefe o dueño, conociendo los motivos que te avergüenzan, y además tu vida, actitudes y decisiones no descansen en el fundamento de la palabra, pues la tratas como si fuera una mentira. Eso sería una perspectiva antónima de este texto. Todos sabemos obviamente que no es esto lo que dijo el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué fue lo que realmente quiso decir el apóstol Pablo a su hijo espiritual, a quien ama profundamente y ante quien tiene autoridad para hablarle, como mamá o papá cuando nos hablaban, cuando éramos niños? Vamos a analizar el texto. Las palabras procura, con diligencia, es la misma palabra que en el idioma original griego se traduce como solícito. Y esta palabra comunica la idea de atento, respetuoso. Es una invitación, como lo dicen las otras versiones, a esforzarse, ir más allá de mi límite, de mi posibilidad, y hacer todo lo posible. No todo lo imposible, no, todo lo realmente posible.
Luego, el diccionario nos dice que procurar es intentar o lograr conseguir un objetivo. Aquí me detuve, entonces tuve que hablar con el Señor y decirle, ¿cómo explico esto? Primero tengo que explicar lo que es un objetivo, porque el diccionario está definiendo la palabra procurar como intentar o lograr conseguir un objetivo. Para muchos quizá la palabra objetivo sea bastante familiar, pero me parece responsable explicarle a la totalidad de las personas que puedan escuchar este mensaje lo que realmente es un objetivo. Un objetivo es el planeamiento de una meta o un propósito a alcanzar. Meta, algo que está más adelante y algo a donde yo quiero llegar, y que de acuerdo con el entorno donde sea utilizado el concepto objetivo, o más bien formulado, tiene cierto nivel de complejidad. Hay metas de metas, hay objetivos de objetivos. El objetivo es una de las instancias fundamentales en un proceso. Un proceso es como una escalera, paso a paso, un proceso de planificación, y que a su vez, planteados los objetivos, las metas, pueden o no concretarse en la realidad. Esto está sujeto a si el proceso de realización ha sido o no exitoso. ¿Sabe? Pensé en Dios. Pensé en que Dios es el más grande planificador que existe. Y usted fue planificado por Dios. ¿Escuchó? Usted no es el producto de un accidente. Aun cuando usted haya sido ese hijo que nació fuera de matrimonio, esa hija que nació fuera de matrimonio, o ese hijo o esa hija que nació porque papá y mamá no lograron hacer el conteo correcto, aun cuando si fuésemos hijos o producto de una violación, déjeme decirle, usted fue planificado. Eso significa que Dios tenía un propósito para que usted viniese aquí y juntamente con eso tenga una misión, tenga objetivos, tenga metas. Usted está aquí porque Dios quiere que esté. Usted está aquí por Dios y para que le honre, que le glorifique. Entonces, amado y amada, ¿cuál es su objetivo? ¿Tiene usted un objetivo? ¿Lo identifica? Como hijo de Dios, ¿cuál es su objetivo? Como cristiano, ¿cuál es su objetivo? Como miembro de una familia que teme a Dios, sea esta espiritual o física, ¿cuál es su objetivo? Como trabajador, como trabajadores, ¿cuáles son los objetivos? Como ciudadanos de este mundo, ¿cuáles son nuestros objetivos? Pablo inicia diciéndole a Timoteo que se esfuerce por conseguir el objetivo de su vida. Esto debe hacerlo diligentemente. Es lo contrario de negligentemente. Hacer las cosas con negligencia es hacerlas con apatía, con pereza, sin prontitud. Pero hacerlas diligentemente significa con prontitud, con interés, con prudencia, con cuidado, con delicadeza y con celo, con seriedad y con compromiso. Mientras que la palabra presentarse quiere decir que debemos estar atentos para comparecer cada día delante de nuestro Dios con un informe cotidiano. Todos los días, presentarte a Dios todos los días con este informe. Esto tiene que ver con rendimiento de cuentas. Rendimiento de cuentas es una palabra muy utilizada en las planificaciones, pero poco utilizada en los contextos evangélicos y espirituales. Rendir cuentas no es algo que muchos de nosotros acostumbramos, y como si fuera peor, no lo practicamos. Esto obviamente no incluye el trabajo, la escuela, la universidad. ¿Sabe por qué? Porque allí, usted quiera o no quiera, tiene que rendir cuentas, tiene que rendir informes, porque usted está sujeto a una calificación, a un salario.
entonces allí sí nos preocupamos por entregar las cuentas claras. Como dice el refrán, cuentas claras, chocolate espeso. Ahora la pregunta salta. Cuando Pablo le está diciendo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, entonces la pregunta es, ¿quién es el que aprueba o desaprueba? ¿Quiénes son los que tienen la capacidad y la potestad de aprobar o desaprobar? Mire que primero usé el singular, ¿quién aprueba o desaprueba? Luego dije, ¿quiénes aprueban o desaprueban? Si usted mismo se aprueba, usted dice, es que yo vivo para buscar mi propia aprobación, y si yo me apruebo, los demás me resbalan, como algunos hablan de una forma vulgar. Si usted mismo se aprueba, pero Dios no, usted tiene un problema. Si son los hombres los que le aprueban, pero Dios no, usted está en problemas. Si su familia, amigos, jefes, vecinos le aprueban, pero Dios no, deténgase. Usted se dirige hacia un vacío, un camino sin retorno. Tiene que detenerse ahora mismo. Históricamente hemos vivido buscando la aprobación de los hombres, sin importarnos lo que Dios haya dicho, diga o dirá. Por mucho tiempo no nos ha preocupado de verdad lo que piensa Dios. Podemos saber y tener la información, pero en esencia no nos ha preocupado lo que piensa Dios. Cuando una persona obtiene la aprobación de Dios, ganará mucho más de lo que perderá. Pues quizá tenga la desaprobación de algunas o de muchas personas, pero finalmente obtendrá la recompensa eterna. Ser aprobado por Dios no es una tarea fácil. Dice Romanos capítulo 7, verso 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Voy a permitirme leerlo de nuevo porque erré en la puntuación. Voy a leerlo de nuevo, permítame, escuche el sentido. Dijo Pablo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero. Aquí hay una lucha. Sino lo que aborrezco, eso hago. Eso dijo Pablo. Eso hace difícil entonces que mi posibilidad de presentarme a Dios aprobado se alcance. Pero esa es parte de la lucha. Esto me impide muchas veces ser aprobado por Dios. Tengo que reconocerlo, porque esta es una lucha constante y el Señor nunca dijo que sería fácil. No lo dice en la palabra, pero sí es posible en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos ejemplos de hombres que se preocuparon por presentarse delante de Dios aprobados. Hay muchos, hay decenas de ejemplos. Deje mencionar dos, por favor. Mateo capítulo 26, verso 41, nos dice, por favor estén alertas, velen para que no entren en tentación. Eso se lo dijo a sus discípulos. Quiero recordarles que un hombre en el Antiguo Testamento llamado José tuvo la gran posibilidad de ser desaprobado por Dios, por simple y sencillamente por ceder a una tentación. Pero cuando la mujer de Potifar lo sedujo, estoy en Génesis capítulo 39, miren lo que le dice José en el verso 9 de ese mismo capítulo. No hay otro mayor que yo en esta casa, dice José, quien era el mayordomo, el administrador, colocado, puesto allí por su amo Potifar. Y ninguna cosa me ha reservado, no me ha privado de nada, solamente a ti, que eres su esposa, su mujer. Pero mire lo que continúa diciendo, por cuanto eres su mujer. Ahora la pregunta que hace José a la mujer, ¿cómo pues
haría yo este grande mal contra Potifar, tu esposo, mi amo. Hay una coma y luego dice, y pecaría contra Dios. Porque yo quiero que Él me apruebe. Para que me apruebe, yo no voy a pecar contra Dios. Daniel cambió una oportunidad alimenticia interesante porque decidió ser aprobado por Dios. Dice la Biblia en Daniel capítulo 1 verso 8, y Daniel procura con diligencia, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Aleluya, gracias Padre, con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Del rey, amado y amada, pidió por tanto al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse, porque eso sería ser desaprobado por Dios. Es importante entender, amado y amada, que nada de lo que usted haga puede hacer que Dios le ame más. No. Y nada de lo que usted haga puede hacer que Dios le ame menos. Ya Dios le ama. Aquí el tema en juego no es si Dios le ama o no le ama. Es que usted y yo procuremos con diligencia presentarnos delante de Dios aprobados. La palabra de Dios nos recuerda en 1 Corintios capítulo 9 versos 24 al 27. En el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Y la forma de alcanzarlo es corriendo, pero corriendo legítimamente. Que usa bien la palabra de verdad. Su carrera, mi carrera, la dependencia de que usted sea aprobado o no, descansa en el uso, la interpretación, la aplicación, la enseñanza de la palabra de Dios. La palabra de Dios es el corazón de este pasaje. Si usted quiere presentarse delante de Dios aprobado, necesita imperativamente que su vida descanse en el sentido de la palabra de Dios y le obedezca. Cuando corremos ilegítimamente, solo obtendremos vergüenza. Quiero concluir en esta ocasión contándoles una anécdota, más bien un hecho histórico. En los Juegos de Seúl 1988 se dio la carrera más sucia de la historia, no dicho por este servidor. En el año 2018 los titulares de los principales periódicos de países importantes presentaron esta construcción, como la he dicho, la carrera más sucia de la historia. El 24 de septiembre de 1988, el atleta jamaiquino nacionalizado canadiense Ben Johnson conseguiría el oro olímpico en los Juegos Olímpicos en esa ciudad, en la categoría de los 100 metros lisos, batiendo el récord mundial con un tiempo de 9,79 segundos. Ese tiempo pulverizó el récord anterior, que estaba en 9,83 segundos. ¡Qué tremendo! Ben Johnson era noticia. Fue ovacionado, fue aclamado, fue admirado incluso por sus mismos rivales, entre ellos el más destacado Carl Lewis. 3 días más tarde, su triunfo le fue anulado por dopaje y se quedó su medalla en manos de su máximo rival, la leyenda del atletismo estadounidense Carl Lewis. Además, la marca de Lewis fue la más rápida de todo el año en 100 metros lisos, y Ben Johnson experimentó la vergüenza más grande, deportivamente hablando, experimentada hasta ese momento. Corred de tal manera que lo obtengáis, pero corred
legítimamente. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Qué puede avergonzar más la vida de un hombre y una mujer que aman a Dios que el pecado, que la pereza, que la murmuración, que el orgullo, que la vagancia? ¿Qué más puede avergonzarnos que apostatar de aquel que nos dio la vida y también la salvación? ¿Qué significa apostatar? Es negar la fe, es confundirme tan fácilmente porque hay corrientes, porque hay movimientos, porque hay nuevos pensamientos que parecen atractivos, pero nunca podrán derrocar al Santo de Israel. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. No se puede usar bien si no se conoce. Cuando usted llegue a ella, aprenda, preocúpese, busque interpretarla bien. No es una palabra de interpretación personal. Bueno, para mí la Biblia dice esto. Yo creo que la Biblia me está diciendo. No, ¿qué dice la Biblia de verdad? Eso significa trabajo en oración. Dependa de las autoridades. Busque hombres y mujeres a los cuales Dios le ha revelado de su sabiduría para poder entender lo que esta palabra de verdad dice. Porque yo necesito presentarme delante de Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Quiero orar por usted. Quiero pedir que Dios le guíe y que usted sea un amante de esta palabra, sea un estudiante de la Biblia, sea un lector y sobre todo un hacedor de esta palabra, honrando, glorificando el nombre del Señor y siendo aprobado por aquel único que le tiene que aprobar o desaprobar. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú hablas a tu iglesia. Y yo te ruego que nos recuerdes. Esfuérzate, iglesia, esfuérzate, amado varón, amada varona, hijos, hijas, ciudadanos, obreros, jefes, dueños. Esfuérzate por presentarte delante de Dios, que todo lo sabe, que todo lo ve, aprobado, como un obrero en el cual no hay vergüenza, porque se ha atrevido a fundamentar su vida en la palabra de Dios. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, Padre. Oro bendiciendo a tu pueblo y a todo aquel que ha escuchado esta palabra, en el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Amén y amén. El Señor bendice a su pueblo. Nos vemos la próxima vez.